Y le agradezco, por supuesto, mucho que esté con nosotros el día de hoy, esta mañana, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Francisco, ¿Cómo te qué va? gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días. Bien. Oye, a ver, ¿cómo ven las cosas? ¿Cuál sería para ti un resumen de lo que está sucediendo en este momento? Lamentablemente, nuestro país se encuentra en una crisis económica, en una crisis de seguridad, en una crisis de salud, de relaciones exteriores, y te las explico brevemente. Crisis económica, México tiene el peor arranque de sexenio. Lamentablemente ya estamos no solo en un colapso económico, ya hay el riesgo de que podamos tener recesión, o sea, no crecimiento, decrecimiento. Así es, que se contraiga la economía. Es correcto. En materia de salud, todos los recortes que se hicieron por arriba de 1,700 millones de pesos ya han afectado a los hospitales de alta especialidad, los servicios, ya ha venido habiendo escasez de medicamentos, ciertos hospitales han parado algunas operaciones y esto está documentado. Nadie debe o puede estar en contra de que haya recortes, pero hay que saber qué recortar, ¿no? Es correcto. Porque si no, esto ha sucedido y es una realidad. Quieren explicarlo como lo quieran explicar. Como lo explican, hay una crisis en el sector salud, pero también hay crisis en el sector de seguridad. Mayo reporta 107 secuestros, lo que significa porcentualmente 37% más respecto de abril de este mismo año ya. Hay un incremento en homicidios, en secuestros, en robo a negocios, ejecuciones. O sea, se están complicando cada vez las cosas más. Tú me pudieras decir, oye, pero las cosas estaban mal, sí, pero pasamos de mal a peor ahora con el gobierno morenista. Y así como estas crisis que he venido aquí desarrollando, también hay una crisis en materia de relaciones exteriores. El gobierno de México se vio sometido ante los intereses, no de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, que se quiere reelegir y que trae su agenda y que simplemente le pidió cosas al gobierno de México y las consintieron, así como desplegar el 28% de la Guardia Nacional en el sur, como un muro en el sur, pagado por los mexicanos, así como estar obligados a darles techo, alimento y trabajo a los migrantes cuando estamos viviendo un desabasto médico para los mexicanos, cuando estamos viviendo tasas de desempleo muy fuertes también para México. Tenemos, según el IMSS, datos de mayo, un 88% menos de generación de empleo respecto de mayo del año pasado. Todos los indicadores, todas las calificadoras vienen reprobando, vienen señalando que México está haciendo malas cosas. En este sentido, dos puntos y dos preguntas. La primera de ellas, ¿teníamos marco de maniobra? ¿Tenía como gobierno López Obrador marco de maniobra ante Donald Trump? Sí, lo que tenía que hacer es ponerse en una posición firme y recíproca. Me grabas algunos productos, yo también te grabo algunos productos. Cuando se pone un arancel de entrada a un país, quien termina pagando son los consumidores de ese país. Quienes iban a reclamarle allá en los Estados Unidos a Donald Trump eran sus propios congresistas, cuando a sus congresistas le reclamaran los sectores diversos que representan. Eso era lo que tenía que ocurrir. Una medida recíproca, un acuerdo justo hubiera sido, ok, México destina recursos y ayúdanos a contener la migración, pero yo, Estados Unidos, te ayudo a ti, México, y destino recursos para detener el flujo de armas ilegales que llegan a tu país. Allá en los Estados Unidos, cualquier persona puede ir a comprar legalmente un arma, armas de alto poder, armas que después pasan a nuestro país. Exactamente, y con esa se genera la violencia. Entonces, no es un acuerdo correcto, justo, equiparable en lo que nosotros estamos aportando respecto de lo que ellos aportan, porque México sobrereaccionó a una amenaza y lamentablemente a López Obrador, Donald Trump ya le tomó la medida. Marco, en el asunto político, ¿cómo ves esto de la revocación de mandato? Yo lo entiendo como un derecho de los ciudadanos, yo no lo veo mal.
Ahora, las formas, el qué, el cómo y el cuándo, creo que ahí está el diablo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en la revocación de mandato siempre y cuando esta se haga después de la primera parte del gobierno de López Obrador. Después de 3 años. Pasando el 30 de noviembre, siempre y cuando no se haga junto con un proceso electoral. Y siempre y cuando sea una petición de la gente, de la sociedad, y no una intención del gobernante simplemente de ser ratificado, porque entonces ese sería un acto de campaña. La revocación de mandato debe estar ahí, pero a petición de la gente, no a ofrecimiento del gobierno, porque entonces lo que haces es llevar a México a un retroceso en donde el propio presidente, sin que la gente se lo haya pedido, hace una campaña para ser ratificado, y eso sería inaceptable, sería derroche de recursos públicos cuando la gente no lo esté pidiendo. La figura puede existir después de la primera mitad de su mandato y a petición de la gente o de del Congreso, pero de los grupos parlamentarios opositores y no del mismo gobierno. Oye, regresando un poco a este asunto del TEMEC, que ya fue aprobado por el Senado de la República. Y que no ha sido aprobado por los Estados Unidos, curiosamente también. Porque creo que estamos en la mitad de la lógica política, ¿no?, de los Estados Unidos, y de verdad que creo que tenemos que ser inteligentes. Tú lo acabas de decir. Me llama mucho la atención que el Tratado de Libre Comercio no fue aprobado por la señora senadora Jesús Rodríguez, que fue la oradora o fue la maestra de ceremonias en la toma de posesión de López Obrador, pero nadie entiende algunas cosas que están sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque esta lógica se va a poner mucho peor. Cuando fue Marcelo Ebrard, se sienta con Nancy Pelosi, al día siguiente incumple los compromisos con Nancy Pelosi porque se va con la gente de Trump, y entonces eso sí me parece que causa un enojo importante en Pelosi. Y entonces, pues bueno, hoy en día, finalmente nosotros somos un jugador chiquito en ese tablero en donde se van a pelear los demócratas y los republicanos con absolutamente todo, ¿no? Y claro que se van a pelear, y México cae nuevamente en la trampa. Enrique Peña Nieto le hizo su campaña a Donald Trump cuando lo invita y lo trata como jefe de Estado. Y ahora López Obrador le está haciendo su campaña nuevamente a Donald Trump cuando le concede su agenda migratoria. Donald Trump se la ha pasado atacando, señalando a los mexicanos, y lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador le concede todo. Se ha mofado, ha dicho: en México están cumpliendo lo que les exigí. Les ha dicho a los demócratas: colabora más México que ustedes, en una posición indignante, y un jefe de Estado mexicano no puede permitir ser sometido de esa manera y ni ser utilizado con un fin electoral del noviembre del año entrante. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.